Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Transformando la Familia por aquí por Maná del Cielo TV. Te saluda Elizabeth Vargas y te doy la bienvenida a nombre del Ministerio Mujeres con Destino. Recibe un cordial saludo de parte de nuestra directora Ruth Blanco y de todo nuestro equipo ministerial. Y para nosotros es una bendición el poder llegar a tu hogar, a donde quiera que te encuentres, en tu trabajo, en tu auto, en el parque, donde quiera, ¿verdad? Porque sabemos que a través de las redes sociales nos ven en diferentes horarios, las veces que la gente lo comparte en Facebook, ¿verdad? Así que es una bendición el poder estar ahí y que nos estés acompañando en la noche o en el día, donde quiera que nos estés sintonizando. También es una bendición el poder recibir sus llamadas, sus mensajes, sus comentarios aquí en las redes sociales, especialmente si estás viendo el programa en vivo. Sabes que los comentarios que dejes aquí en el canal de Maná del Cielo TV, la página de Maná del Cielo TV, las vamos a estar compartiendo durante el programa. Así que puedes dejarnos tus comentarios, tus preguntas y con mucho gusto vamos a estar compartiéndolas. Y recuerda que si tienes una petición de oración o quieres invitar a nuestro ministerio para conferencias, talleres, puedes también escribirnos o comunicarte a nuestros números de teléfono y con mucho gusto vamos a estar compartiendo con ustedes, porque ese es el propósito de nuestro ministerio, el poder inspirar, motivar, educar a las familias para que podamos ser de bendición a nuestra comunidad, a nuestra iglesia, a donde quiera, ¿verdad? Que el Señor nos ponga, es el propósito principal de nuestro ministerio. Y en la noche de hoy vamos a continuar la temática que hemos estado trabajando durante el mes de mayo, que es el mes, ¿verdad?, que celebramos a las madres, aunque como dijimos anteriormente, las madres las debemos celebrar todos los días, ¿verdad? Porque son una bendición para nuestras vidas, un regalo que el Señor nos ha dado, a través de ellas vinimos al mundo. Así que hoy tenemos un tema muy importante, porque la relación que tengamos con nuestras madres nos va a fortalecer, nos va a ayudar en nuestro crecimiento. Y para eso vamos a tener una invitada muy especial, ya ella ha estado con nosotros anteriormente y ella se llama Inés Josipovich, creo que si lo estoy pronunciando bien. Ella es argentina, es esposa, es madre de 3 hijos, 2 jovencitas y yo no sé si ya es adolescente, ya casi, casi. Ha estado trabajando con niños tanto a nivel personal, laboral y ministerial. Es instructora de maestros de niños y también es maestra de niños en su iglesia. Así que le damos la bienvenida a Inés a Muchas nuestro gracias. programa. Muchas gracias. Gracias a Dios por estar acá, primeramente. Gracias por invitarme nuevamente participar en el programa. Gracias a Mujeres con Destino. Estoy agradecida por estar aquí. Yo sé que, pues, que con tu experiencia, no solamente como maestra de niños, sino también como madre, vas a poder compartir, ¿verdad?, con nosotros herramientas que las otras madres puedan utilizar para poder fortalecer esas relaciones entre madres e hijos. Pero antes de entrar de lleno en el programa, quizás hay personas que no te conocen. Así que cuéntanos un poquito sobre ti, qué estás haciendo. Muy bien. Bueno, como dijo Elizabeth, mi nombre es Inés Josipovich, tengo 3 hijos. Ahora actualmente tengo el privilegio de estar trabajando con niños y adolescentes en mi iglesia. Soy una de las servidoras, maestras, con niños desde preescolar hasta los adolescentes. Estoy trabajando con eso. También tengo 3 hijos, que también es otro trabajo. Estoy estudiando también Biblia. Voy a empezar el preministerial. He tomado varios cursos para prepararme más, conocer más de la palabra, conocer más de Dios. Y estoy haciendo muchas cosas, a pesar de que ser mamá es bastante ocupado, pero me estoy manteniendo bastante activa en el área del ministerio de jóvenes y de niños, y también en lo personal, para mi propio conocimiento de la palabra.
Qué bueno, y yo sé que a ti te gusta aprender y Oh, estar sí. todo el tiempo capacitándote y eso es muy importante. Gracias a Dios. Y eres un ejemplo en ese sentido para otras madres, ¿verdad? Que quizás nos están viendo y necesitan herramientas. Tú siempre estás buscando herramientas para crecer y eso es algo que es fundamental en la vida, ¿verdad? Del ser humano. Cuando no sabemos, necesitamos buscar para crecer. Amén, así es. Como veníamos hablando hace rato nosotras, que me gusta leer mucho. Gracias a Dios me fascina leer y leo también no solo la Biblia, pero también me interesan libros que se relacionen con el ministerio de las diferentes edades y también libros que me ayuden a mí personalmente, todo basado en lo que Dios dice, ¿verdad? Y sí, me gusta mucho seguir preparándome para mí y también para mi familia y para las personas que el Señor me permita dar una palabra, ¿verdad? Me gusta estar preparada, Qué ¿verdad? bueno. Yo sé que hoy pues vas a poder compartir un poquito de lo que has aprendido a lo Amén. largo, ¿verdad? De este aprendizaje. Antes de entrar en el tema, me gusta compartir pasajes bíblicos y tengo dos particularmente que quiero leer. Uno de ellos está en Efesios capítulo 6, el verso 4. Dice, y ustedes padres, en esta noche vamos a decirle ustedes madres, no hagan enojar a sus hijos, sino más bien edúquenlos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor. Y hay otro verso en Romanos 12:18 que el Señor lo dice en forma general, pero lo queremos aplicar en las relaciones, ¿verdad?, de madres e hijos. Dice, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos, porque queremos que las relaciones en el hogar sean unas relaciones, ¿verdad?, armoniosas, que pueda haber entendimiento entre las madres y los hijos, porque de esta manera, ¿verdad?, van a crecer niños, adolescentes y jóvenes saludables que pueden aportar a la sociedad de una manera positiva, porque sabemos que si nuestros niños no crecen en un ambiente seguro, de armonía, pues lamentablemente eso va a traer repercusiones en sus relaciones futuras. Así que la palabra del Señor nos exhorta a que tengamos, ¿verdad?, relaciones que vivamos en paz. ¿Qué te parecen esos versos? Muy, muy importantes. Y a mí me han servido mucho de recordarme, porque a veces estar en el momento con tu hijo, tienes que recordarte lo que el Señor dice en su palabra, ¿verdad? Pero así me ha servido para mi vida diaria como mamá y relacionarme con mis hijos. Como te dije, tengo tres y de tres de diferentes edades. Y es muy importante que la palabra quede en uno para poder aplicarla en el momento preciso. ¿Qué edades tienen tus hijos? Mi hija más grande tiene 21, la del medio tiene 15 y el chiquito tiene 13. Acaba de cumplir 13. Ah, bueno, pues ya es adolescente. Ya sí. es adolescente, sí. Sí, o sea sí. que tienes dos adolescentes y una ya que es ajá, joven adulta ya. Joven adulta, sí. Sí, sí, Wow. sí. Pero uno no deja de ser mamá. Claro, los retos van cambiando dependiendo de las edades. Exactamente. Pero qué bueno porque vas a poder compartir tu experiencia desde que ellos son pequeños a cómo han ido evolucionando esas relaciones con el pasar de los años. Pero antes de entrar a la relación como tal con tus hijos, me gustaría que habláramos un poquito de cómo fue tu relación con tu mamá. Mira, yo gracias a Dios tengo una mamá que amo profundamente, le doy gracias a Dios por mi mamá. Dios me regaló una mamá muy alegre, mi mamá es divertida, mi mamá es raro que la veas triste. O yo me acuerdo cuando era pequeña, mi mamá siempre se estaba riendo, siempre alegre, y cuando yo era pequeña, ella siempre nos daba amor. Es una mamá que no solamente te dice que te ama, sino que te demuestra amor. Hasta el día de hoy ella a veces me habla como que yo soy una nenita todavía. Lo que me gusta mucho de mi mamá es que ella siempre mostró su amor, no solo con palabras. Ella es una mamá que abraza, que te dice que te ama,
que hasta si te puedes sentar en sus faldas, sí, te sienta y eso yo me gusta de mi mamá y cuando yo era pequeña, a veces me sentía como un poco, ¿cómo te puedo decir? Como nerviosa o un poquito de vergüenza porque a veces delante de los niños ella me abrazaba y me daba besos y ya entrando a la adolescencia, ¿verdad? Ajá. Pero sí, gracias a Dios tengo una mamá que es muy amorosa, que siempre me demuestra su amor y a pesar que no la tengo cerca, yo siento su amor a través de hablar por teléfono o ahora por las redes sociales, que es más práctico verte y hablar al mismo tiempo. Yo siento su amor a pesar O sea, de que tienes una mamá que está en las redes sociales también. Oh, sí. Está sí, actualizada. está aprendiendo, sí, sí, ya ella sabe usar su teléfono y siempre ella está pendiente de mí, de mis hermanos, de mi hermana. Sí, gracias a Dios tengo una mamá que supo demostrar y lo sigue haciendo, el amor que es muy fundamental para uno, a pesar de que yo ya soy mamá adulta, uno necesita ese amor que las mamás nos dan, ¿verdad? Yo particularmente de mi niñez recuerdo mucho el tiempo que yo pasaba hablando con mi mamá. Especialmente cuando regresaba de la escuela, yo quería contarle a mi mamá todo lo que había hecho en la escuela. Llegaba a un punto en que mami me decía, dame un brequecito, porque la cansaba de tanto que yo le quería decir, ¿verdad? Y ella estaba haciendo los quehaceres de la casa, cocinando y todo, pero creo que ese tiempo de calidad de madre e hija, de compartir lo que, ¿verdad?, había pasado durante el día, con mi mamá yo lo disfrutaba mucho. ¿Qué actividades hacían ustedes que fortalecieran esa relación de madre e hija? Mira, como vos dijiste anteriormente, yo soy de Argentina, ¿verdad? En Argentina tenemos la costumbre de tomar mate. Mate es una bebida como tomarte un té, un café, pero con la diferencia que lo puedes tomar a cualquier hora, no hay una hora específica para tomar mate. Y lo que tiene el mate es que hace un ambiente armonioso que da para hablar. Y entonces yo me acuerdo que ya estando un poquito más, entrando en la adolescencia, ya siendo adolescente también, yo empecé ya a hacer más preguntas. Y lo que hacía con mi mamá en el tiempo de que tomábamos mate juntas, hablábamos, yo le compartía mis cosas. Lo que le doy gracias a Dios que tengo una mamá abierta, que yo pude hablar con mi mamá de cualquier tema y ella siempre estuvo dispuesta a escucharme, a dar su opinión, o a veces no le gustaba cosas que yo estaba viviendo o que quería tomar decisiones para hacer ciertas cosas. Ella me escuchaba, me daba su punto de vista, pero sí las charlas con ella a mí me ayudó mucho en mi adolescencia, en mi crecimiento. Y como te digo anteriormente, ella es muy abierta, es una persona que puedes hablar de cualquier tema. Qué bueno. Eso sí lo disfruté mucho y lo disfruto porque a veces hablamos y pasan horas y horas y se despide 10.000 veces y seguimos y salta otro tema y otra conversación. Ella tiene una personalidad muy, muy carismática, puedes tener una conversación fluida con ella y pasar de un tema a otro tema. Y eso a mí me gusta mucho de ella y le doy gracias a Dios por eso, porque desde que yo era chica yo pude hablar con mi mamá de muchas cosas, aunque obviamente me daba en algunos casos como un poco de miedo, qué me va a decir mi mamá, o me daba vergüenza, pero las mamás conocen a sus hijos y ellas a veces se daba cuenta que qué te está pasando o algo, entonces ella hacía hasta jugando como bromeándote, llegaba al punto de que podías hablar de lo que quería en ese momento, ¿no?, que me estaba pasando. Pero sí, ella siempre ha sido muy abierta a hablar de lo que fuere. Qué bueno que tuviste una muy buena relación con tu mamá, y eso es algo bien importante, porque pues muchas personas no han tenido esa dicha. Hay personas que han tenido mamás ausentes, ¿verdad? No han tenido la figura de su mamá en sus vidas y pues le ha hecho falta
ese tiempo de conversación, de disfrutar con su mamá. O han tenido a su mamá presente, pero han tenido relaciones pues de fricción, de confrontación, o han tenido madres muy sobreprotectoras, que no los han dejado, ¿verdad?, crecer saludablemente, o han tenido madres que pues quizás se han desentendido de sus hijos y los han dejado hacer lo que les da la gana, o no se preocupan por ellos. O sea que se dan diferentes tipos de relaciones, ¿verdad? Y lamentablemente pues no todo el mundo tiene esa bendición que tú has tenido, de tener esa relación tan bonita con tu mamá. Gracias a Dios, sí, yo me siento bendecida porque sí, la tuve y gracias a Dios la sigo teniendo. Y sí, es muy importante y es verdad, muchas personas no han tenido esa bendición y yo le doy gracias a Dios por eso, por mi mamá, como ella ha sido. No hay mamá perfecta, mi mamá no es perfecta tampoco, pero para mí mi mamá ha sido una clave, una pieza muy importante en mi vida. Y qué bueno que lo mencionas también, porque quizás hay personas viéndonos y mamás viendo y diciendo, espérate, pues esa mamá era perfecta y yo no soy perfecta, ¿verdad? No. Las madres también cometen errores, ¿verdad? Yo no puedo hablar de incluirme porque yo no soy mamá, más que tengo un perro y no, ¿verdad? No puedo decir yo también, ¿verdad? Pero los seres humanos cometemos errores, así que, ¿verdad? Los niños no vienen con un manual de instrucciones, así que en el proceso hay que aprender a ser mamá. Y quizás tú me puedes ayudar más en ese sentido, porque tienes 3 hijos, ¿verdad? Y quizás tu relación con cada uno de ellos ha sido diferente. No sé cómo tú describes tu relación con cada uno de tus hijos, o cómo ha sido esa relación. Mira, es toda una aventura. Con cada hijo es totalmente diferente uno del otro. Tienen diferentes gustos, diferente carácter. Yo he aprendido cómo llegarle a uno, cómo llegarle al otro. Hay uno que es más sensible, el otro no tanto. Entonces yo aprendí y sigo aprendiendo. No es que ya soy la mamá que mis hijos quieren tener. No, estoy caminando con ellos. A medida que ellos van creciendo y pasando por diferentes etapas, yo también estoy ahí al lado de ellos, guiándolos y acompañándolos, pero es una aventura, es un reto también, porque como te digo, son diferentes edades, diferentes carácter, y me toca a veces dedicarle mucho tiempo. Y como mamá estamos ocupadas con el trabajo, con la casa, y gracias a Dios puedo hacerme el tiempo para hablar, pero más que nada que hablar, escuchar. Es muy importante escuchar, porque a veces escuchamos a nuestros niños apenas un poquito y no nos gusta lo que estás diciendo y no terminamos de que terminen ellos de hablar y ya empezamos nosotros a hablar encima, y porque ya no nos gusta lo que está diciendo y no escuchamos muchas veces a nuestros niños. Y yo he aprendido eso, porque antes yo ya no me gustaba lo que estaban diciendo y enseguida yo hablaba sobre eso y ya no los dejaba hablar. Y entonces daba mi punto de vista y porque yo soy tu mamá y aprendí que eso es lo peor que le puedo decir a un niño. Te lo digo porque yo soy tu madre, o porque... Entonces he aprendido que hay que saber escuchar al niño, escuchar lo que viene de su corazón, qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y no es fácil, pero poco a poco el Señor me va ayudando, y también todo eso llevarlo a la palabra de Dios, que para mí es fundamental, ¿verdad? Pero sí, no es fácil. Por ejemplo, mi hijo pequeño está entrando en la adolescencia, ya es un adolescente, cumplió 13 años. Y esa transición, que para ellos es difícil, que no saben si es un niño y ahora ya es un preadolescente, está como en el limbo, como ¿qué soy? ¿Verdad? Estoy muy chiquito para acá, pero soy muy grande. Entonces estoy empezando en la etapa, entrando yo a la etapa con él, a ver cómo yo puedo ayudarlo. Y
y a veces con los varones es un poquito diferente como con las nenas. Entonces, en mi caso yo veo que el varón a veces habla un poquito más con el papá, pero yo tampoco me quiero quedar afuera, ¿verdad? Entonces busco el momento que tal vez es manejando a la escuela o llevándolo a la práctica de deporte que él hace. Y a veces, no vas a creer, pero muchas veces en un viaje que vas manejando tenés unas conversaciones muy interesantes, que a veces que tal vez si estás en casa y te querés sentar y no hay forma. Y a mí me ha pasado, gracias a Dios, con mis hijos, que en el camino a la escuela o en el camino a la práctica o a donde sea que vamos, he tenido charlas muy interesantes y he podido como comprender más a mi hijo, y el Señor como que me ha mostrado un poquito más el corazón, como lo que ellos están pasando. Yo no sé si es porque estás manejando y no lo ves a la cara, y a veces cuando un hijo te mira a la cara como que he notado yo como que le da un poco como de vergüenza o mamá qué va a decir, ¿verdad? Pero al hecho de no estar mirando el contacto visual, a veces hace que ellos como que se expresen más, como que a mí me ha pasado y me sigue pasando. Entonces es muy importante el poder escuchar a tu hijo, fundamental, y tener un tiempo con ellos. Yo eso es lo que aprendí. Yo a mis 3 hijos trato de darle un tiempo, tener un tiempo con ellos. A veces salgo con uno, un día con uno, un día con otro, y estar un ratito, aunque sea ir a comer una hamburguesa o un smoothie o un jugo, lo que fuere, y tener una charla y escucharlos. Eso he aprendido que es fundamental. Ahora que ellos están más grandes, pero te pregunto, ¿verdad? ¿Qué tipo de actividades tú hacías para fomentar la relación así madre-hijo cuando eran más pequeñitos? Cuando eran más pequeñitos, bueno, era mucho más fácil a comparación a lo que son ahora. Fácil, porque ¿verdad? Algunas mamás cuando son más pequeñitos se enfocan más en la disciplina y no en fomentar la buena relación. Sí, para mí fue más fácil en el sentido que yo podía tener más el control de ellos. Yo decía, ok, ahora vamos a hacer esto, o ahora te pones esto, y era como que yo tenía un poco más el control sobre de ellos, ¿verdad? Entonces lo que yo hacía con mis hijos de pequeños también era, trataba de pasar más tiempo con ellos. Íbamos mucho al parque, a la librería, empezar a conocerlos, qué cosas les gusta, qué no les gusta, y porque uno va siendo mamá a medida que ellos van creciendo. Como tú lo dijiste, no hay un manual para eso, no hay un manual, pero uno va siendo mamá en el día a día, en cada caída que se lastiman, en cada frustración. Pero de pequeños, para mí era el tiempo de cuando íbamos al parque o a la librería. Le gustaba mucho ir y pasaba mucho tiempo en la librería. Y otra cosa que me ayudó también, que me ayudó desde pequeñito y todavía lo seguimos haciendo, es que el momento de que estamos la familia junta. Sabemos que todos estamos muy ocupados, que el trabajo, que la escuela, la casa, y a veces en este país cuesta un poquito estar la familia un tiempo junta. En mi caso, lo que me funciona, gracias a Dios hasta ahora, es el momento de comer juntos. La cena, por ejemplo. Okay. La cena es un tiempo que estamos todos juntos y es un tiempo que uno puede compartir cómo le fue en el día. Cuando eran pequeñitos, nos sentábamos a la mesa y hablábamos de cualquier cosa. Y lo bueno que ellos opinaban, ¿verdad? Y a mí me gusta hablar con los niños, porque los niños a veces te sorprenden en sus respuestas o en sus puntos de vista, cómo ellos ven cierto tema que estás hablando, ¿verdad? Que a veces uno no lo ve y el niño te lo muestra, o decís, wow, y yo no lo vi de esa forma, o las respuestas que te dan. Y el tiempo de la cena, el almuerzo se hace muy difícil porque están en la escuela, pero exacto, es la cena más que nada, o los fines de semana que podemos estar juntos. Desde pequeños yo eso procuraba
que se mantuviera, y el momento que era para hablar, para enseñar, porque a veces sucedía algo, entonces ahí que están los 5, era el momento de enseñar, si había que enseñar algo o disciplinar o corregir, ¿verdad? Y eso, gracias a Dios, hasta ahora lo mantengo. El momento de la cena es muy importante para mi familia, y con mi esposo procuramos mantenerlo, ¿verdad? Y a mí me sirve mucho. Y a veces con el corre-corre, a veces ahora que mi hija ya está más grande, a veces ya no está porque está estudiando o trabajando, entonces cuesta, como te digo, a medida que van creciendo los niños es diferente, pero de pequeños yo buscaba en eso, primero en conocerlos, por eso los llevaba a diferentes lugares, hacíamos diferentes actividades. A mí me encantan las manualidades, por ejemplo, y de pequeño yo trataba de tenerlos ocupados haciendo algo, sea pintando, recortando, disfrazándose, usando su imaginación. De esa forma uno conoce, pero tiene que dedicarle el tiempo, ¿verdad? Que es lo que muchas veces no hay, o ¿verdad? Las mamás trabajan también fuera de la casa o están muy ocupadas y no le dedican ese tiempo que los niños necesitan. Así que es bien importante sacar el tiempo para explorar con los niños cuáles son esos gustos y ahí se va fomentando ese tiempo de calidad y esa relación con los niños. Sí, por eso te digo, a mí me funcionó mucho la cena, el tiempo de la cena, el tiempo de que estamos yendo de un lado para otro, pero buscar tener la conversación, porque ahora los jovencitos están todo el tiempo escuchando sus audífonos. Pero eso también requiere de un poquito de los papás, ¿verdad? De saber también poner un poquito de límites o reglas, ¿verdad? Y tener un tiempo para poder hablar. Entonces a mí me ha ayudado mucho eso. Hay que hacer el tiempo, porque no hay, aquí con el corre-corre y todo, no hay tiempo, pero hay que hacerlo. Y es fundamental, si tenemos hijos, dedicarle ese tiempo, escucharlos. Si tienen alguna inquietud o algo. Por ejemplo, antes yo me di cuenta que cuando los iba a recoger de la escuela, mi pregunta era, ¿cómo estuvo la escuela? Ok, bien, y eso era todo. Entonces, ¿cómo hago yo para empezar un diálogo con ellos? Entonces empecé, en vez de decir, ¿cómo te fue en la escuela? Que sé que me va a decir, bien. Ok, bien. Entonces digo, ok, ¿quién estuvo, cuando estaban más chiquitos le decía, ¿quién estuvo en problemas hoy? ¿Quién se metió en problemas hoy? Y entonces los ponía a pensar de lo que pasó, ¿verdad? Y ellos me decían, fulanito lo pusieron en penitencia porque hizo tal cosa, y entonces ahí se hace, ya no es un ok. Entonces empieza, o qué fue algo divertido, o algo que te llamó la atención, o algo divertido que sucedió hoy. Buscaba no ser cómo te fue en la escuela, nada más. No preguntas cerradas de un sí o un no o una sola respuesta, sino preguntas abiertas donde la respuesta era más amplia. Sí. Y entonces eso sí me funcionó y de ahí se puede tener un pequeño diálogo, ¿verdad? Y a veces los niños, depende el carácter de cada uno, te dicen, se explayan y con lujo de detalles te dicen, y hay otro que va al grano, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando yo empiezo a conocer más a mis hijos y sé cómo estoy aprendiendo, mejor dicho, cómo conocerlos cada vez más y ser parte de su vida, ¿verdad? En cada etapa de lo que están creciendo. Y en esto de la etapa hay algo bien interesante que ha surgido en estas últimas, yo no sé si diría la última década, y es el llamado apego. No sé si has escuchado con relación a que antes se decía que si el niño lloraba, lo dejaran, cuando eran bebés, lo dejaran llorar y no lo cargaran porque se malcriaban y todo ese tipo de cosas. Y ahora los expertos dicen que todo lo contrario, que lo tomen en sus brazos, que se lo peguen en el pecho,
que ellos puedan sentir el calor, ¿verdad?, de la madre, del padre, que Sí. es muy importante para que puedan crecer seguros de sí y, ¿verdad?, Sí. de una forma más saludable. ¿Has escuchado sobre Sí, ese tema? lo he escuchado también opiniones que gente sí está a favor, otra no tanto, pero sí lo he escuchado, y yo como mamá soy la de más estar presente, mostrar el abrazo, el beso, el cuidado, pero también tener un poquito también porque tampoco la sobreprotección no es muy buena, pero yo opino o creo que es mejor un poquito de apego, así como que soy un poquito más yo de estar abrazándolos, no dejarlos llorar. Cuando eran pequeños no me gustaba hacerlos llorar mucho. Me sentía mal. Sí lloraban lo normal, pero no como he conocido personas que me ha tocado incluso estar con personas que dicen, no, déjalo, que se va, tiene que aprender a dormirse solo, por ejemplo. Y me ha pasado de estar con niños que los han dejado llorar hasta más de media hora. 40 minutos, no. Hasta 40 minutos llorando, que el niño estaba hasta tiritando de lo cansado de llorar hasta que se durmió, y hasta que no le quedó otra que aprender a dormirse llorando. Y a mí eso, yo por ejemplo no lo comparto. No. Para mí no creo que sea bueno dejar llorar a tu niño más de media hora para que aprenda a dormir solo. No, y los psicólogos no lo recomiendan. En términos de conducta humana como tal, dicen que no es saludable para el niño porque se crean niños inseguros. Así que ¿verdad? Es un tema controversial, pero sí, dicen que mientras más cercano está el niño de la madre, del padre, más seguros van creciendo, se van fortaleciendo, y mejor autoestima van a tener ellos, ¿verdad? Porque lo que hacen el niño cuando llora así y no hay esa seguridad es que se crean con temores. Sí. Así que esa relación de mamá y niño va desde el vientre. Sí, yo lo creo así también. Es muy importante, sí. Pero también, como te decía anteriormente, también tener un poquito de límites, sino que a medida que tu hijo va creciendo, ir como que... yo, por ejemplo, con la primera, te voy a contar con la primera, yo sí era así muy de abrazarla y que esté completamente dormida en mis brazos para ponerla en su camita. Y entonces, a medida que ella iba creciendo, yo con la primera, yo pienso que todas las mamás primerizas no quieren que le toquen un pelo al hijo y lo sobreprotege, pero por naturaleza y por ser tu primer hijo. Pero a medida que yo fui también madurando como mujer, como mamá, y aprendiendo cada día, me di cuenta que la sobreprotección, porque llegó un momento con mi hija más grande que yo misma me veía que como que ya no la dejaba, no hagas eso, te vas a caer, y hasta yo ya le estaba pronosticando lo que se iba a pasar, y no la dejaba a que ella explorara un poco, ¿verdad? Entonces, cuando empecé a notar eso, fui cambiando poco a poquito. Ya con la segunda hija ya fue un poco más diferente. Sí tenía el cuidado, pero también la empezaba a dejar sola, porque si no, después los niños no saben hacer nada solos, ni siquiera ir a buscar sus zapatos, porque no saben dónde está. Y entonces poco a poco fui aprendiendo a dejarlos, a que ellos también por ellos mismos hagan pequeñas cositas o pequeños logros. Y eso también, como festejarlo, qué bueno lo que hiciste, o te quedó muy bonito, o te felicito, a animarlos, subirle la autoestima y ver que no solo mamá puede hacer todo, que ellos también poco a poco lo van haciendo. Con la primera me costó un poquito, ya con la segunda y el tercero ya fue un poco más fácil o más llevadero esa área de que empezarlos a dejar hacer cosas por ellos mismos, ¿verdad? Sí, de que se fueran criando un poco más independientes. Exactamente. Porque sí dentro de la buena relación tiene que haber cierto grado de independencia de los hijos. Es muy importante, es fundamental. Porque si no se crían como mamá dependiente
mamá no está o papá, y o sea, hay que saber tener como un balance, pero siempre también ellos contar que con sus padres, que por ejemplo, con el punto de vista de sus padres a medida que van creciendo. Ahora, por ejemplo, con mi hija más grande, a pesar de que ya es una joven adulta, ella todavía sigue como tomándonos en cuenta cuando ella tiene que tomar decisiones. Y a mí me gustaría que ella tomara decisiones por ella sola ya, ¿verdad? Pero ella consulta todavía con nosotros. Mira, está pasando esto, ¿qué te parece? ¿Qué opinas mamá? ¿Qué opinas papá? Entonces yo le digo, ok, decime cuál es tu punto de vista, qué es lo que vos pensás que sería según tu entendimiento, o lo que tú vas a estar ahí, o tú lo vas a hacer. ¿Cuál es tu punto de vista? Entonces, en base a eso, yo le doy mi punto de vista, o la guío, o mi esposo, ¿verdad? Y también, como decía anteriormente, siempre también qué Dios pensaría de eso, qué Dios dice acerca de eso, o poner en oración si es tomar decisiones, ¿verdad? Es muy importante. Pero ahí vamos, el día a día, y a pesar que ella ya tiene 21 años, y por un lado yo le doy gracias a Dios que todavía ella sigue tomándonos en cuenta cuando muchos jovencitos a esa edad, los padres ya como que ya cumplieron su rol, o ya cumplieron su trabajo como papá, y ya no son parte de su vida. Yo todavía puedo decir que todavía ella nos toma en cuenta en su vida, ¿verdad? Lo que está pasando actualmente. Eso quiere decir que tú desarrollaste una buena relación con ella. Gracias a Dios, sí. Gracias. Y nos quedamos, mira, ella siempre me dice, mamá, me dice, a mí me gusta porque a veces hablamos hasta la medianoche y no nos damos cuenta. Y ella siempre me agradece porque me dice, yo sé que estás cansada, pero siempre me escuchás. Y tenemos muy, muy lindas charlas. Con ella, con la segunda también. Con el chiquito estamos empezando porque él ahora solo él es deporte, le gustan los videojuegos, o sea, son diferentes charlas que tenemos con él, ¿verdad? Pero con las mujeres, tal vez porque soy mujer también y nos identificamos más, tenemos charlas muy largas. Y como te decía al principio, eso es lo que yo aprendí, que es muy importante el escuchar a tu hijo, más que hablar, ¿verdad? Sino que escucharlo más, lo que está pasando en ese momento, ¿verdad? De la relación como tal, ¿qué ha sido lo más difícil en la relación con las niñas, y qué ha sido lo más difícil en la relación con el niño? Bueno, el niño, como te digo, está apenas entrando en la adolescencia. Con él no me ha costado mucho, porque él es un niño como muy, muy dócil, muy, muy suave, muy cariñoso. Es fácil de llegarle a él. Con mis hijas, con las dos, también ha sido relativamente fácil, pero con una de ellas yo pienso que son los caracteres diferentes. A veces los hijos quieren como más independientes, como este es mi espacio, este es mi territorio, entras hasta aquí o hasta acá, yo te dejo entrar, y entonces a veces es como que ponen una barrera, y a veces me ha costado un poquito más con las nenas, más que nada con una de ellas, que pasar esa barrera o dejar que ella, ¿cómo te puedo decir? Como que no es solamente tu territorio, mamá también puede. Entonces tengo que saber cómo llegarle, porque hay hijos que son muy independientes, y hay otros que están dependiendo un poquito más de mamá. Una de mis hijas es muy independiente desde muy chiquita. Ella no había que atarle los cordones de los zapatos, no había que peinarla, no había que ayudarla a comer, a vestirse. Ella era como un adulto en miniatura.
Y si tú le decías, no, no puedes hacer, ella te lo decía y te demostraba que sí lo podía hacer. Nunca tuvo miedo la oscuridad o a hacer cosas que parecían un poquito peligrosas para su edad. De chiquitita ella mostró así, muy independiente, muy audaz, muy que yo lo puedo hacer, ¿verdad? Entonces eso es muy bueno, pero a veces te juega en contra en diferentes ocasiones. Y a medida cuando va creciendo, como decía mi mamá, cuando vas creciendo a veces los problemitas son un poquito más grandes que cuando están pequeños. Entonces yo creo que tiene que ver, no tanto porque si uno es varón o una es mujer, sino el carácter de tu hijo. Eso es lo que a veces uno como papá tiene que lidiar, porque a veces el varón a veces se puede entender mejor con la mamá que con el papá, porque tal vez el carácter del niño no choca mucho con el papá y la mamá es la que más escucha o viceversa, ¿verdad? Pero en mi caso yo noté que, por ejemplo, los caracteres, eso es lo que yo veo. Los caracteres diferentes es donde me ha costado a veces en cierta área poder llegarle, entrar a su territorio, como te digo. Eso me ha costado, pero ahí vamos, poco a poco, porque a veces los niños muchas veces se cierran cuando uno más quiere tal vez hablar de un tema o de algo que está sucediendo y ellos cierran la puerta y entonces yo ahí tengo que hacer un pasito atrás y esperar, darle su tiempo, ¿verdad? Entonces yo le digo, ok, ¿no querés hablar ahora? Entonces cuando quieras, vení y yo voy a estar dispuesta a escucharte. Entonces los caracteres a veces es un poco difícil como sobrellevarlo. Ok. Hace un rato estábamos hablando de que no hay mamás perfectas. Es verdad. Y te voy a hacer una pregunta un poquito quizás difícil. En este proceso de la relación con tus hijos, ¿qué errores tú entiendes que has cometido y qué has hecho para enmendarlos? Errores, he cometido muchos errores. A veces de más chicos, yo a veces, como te decía anteriormente, tal vez de sobreprotegerlos un poquito, más que nada con mi hija más grande, poco a poco los fui remediando. Otros errores que yo creo que he cometido como mamá, tal vez, ¿cómo te digo? Como no dedicarle el tiempo que el que te estoy diciendo que aprendí ahora. Antes yo pensaba más en que tiene que estar la casa en orden, hay que ir a trabajar y me ocupaba mucho y pensando en ellos también, pero al mismo tiempo no le estaba dedicando el tiempo. Estaba pensando que hay que trabajar porque hay que darle la comida, la ropa, hay que pagar este deporte, esto, lo otro, y tener la casa limpia y tengo que ir acá y allá y todo para ellos, pero no le dedicaba el tiempo a ellos. Entonces, yo me acuerdo una noche tuve que pedirle perdón a mis hijos y eso es algo que los papás debemos hacer, reconocer nuestro error, porque cuando uno como papá, como mamá, reconoce su error y le dice, perdóname hijo porque me equivoqué o no quise lastimarte o no pensé que te iba a herir tus sentimientos con esto que dije o con esto que hice, y si uno lo dice de corazón, al hijo esto lo impacta al niño, y eso también es bueno para ellos saber reconocer que uno se equivocó, que no es perfecto y que ellos también tienen que hacerlo, que no es malo pedir perdón, no es malo reconocer que uno se equivocó. Consciente o inconscientemente uno a veces puede dañar a alguien y a los niños yo creo que los papás dañamos muchas veces también inconscientemente, pero es fundamental en pedir perdón. Yo, por ejemplo, a mis hijos le he pedido varias veces perdón, tal vez por no dedicarle el tiempo que necesitaban, tal vez por exigirle mucho. Ellos a veces me dicen, mamá, vos siempre querés todo limpio. No, dicen, no podemos hacer nada hoy, quedarnos haciendo nada, porque siempre, como están ya adolescentes, los adolescentes no son de ordenar su cuarto y de querer estar colaborando un poco en la casa, ya vienen más cansados, entonces y yo estoy ahí.
vamos a ordenar tu cuarto, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y me dice, mamá, no puedes hablar de otra cosa de que no sea limpiar. Entonces digo, oh, tiene razón, a veces no te das cuenta. Pero yo no quiero que ellos se acostumbren a que tengan todo servido, que no vivimos en un hotel, es una casa donde todos vivimos, es nuestra casa y todos tenemos que colaborar, es como un equipo, ¿verdad? Y a veces me ha tocado también pedir perdón porque a veces como que lo estás abrumando con estar diciéndole hay que hacer esto y tienes que hacer esto y mira tu cuarto y tu ropa y no sé qué, ¿verdad? Y pareciera que algo con no mucha importancia, pero sí tiene importancia porque ellos se sienten a veces, tal vez no lo que decís, sino de la forma que lo decís, ¿verdad? Y ha cambiado un poco entonces la relación desde que eran niños a la adolescencia y la adultez. Sí, ha cambiado, sí, ha cambiado. Ahora yo, como te decía anteriormente, yo dejo que ellos se expresen más para yo saber dónde estoy caminando, qué es lo que tengo que decir, ¿verdad? Antes era como que yo tenía el más control de se hace esto, no se hace esto. Ahora como ellos ya están siendo más independientes y a veces hay cosas que uno como papá no quisiera que el hijo atraviese por eso. Y entonces yo sé que tienen que pasar por diferentes etapas. Ahora la etapa de que viene que les gusta una chica, un chico, ¿verdad? Que están entrando y hay muchas cosas afuera, que uno en la casa, uno tiene sus reglas, su forma, pero fuera de la casa ellos están expuestos a muchas cosas. Entonces eso es esto que yo estoy viviendo ahora por la edad que tiene mi niño, es como que ya no tengo yo el control sobre ellos. Ellos ya están empezando a salir con sus amigos, aunque sea ir a ver una película o ir al mall o invitan a la casa de alguno. Entonces es como que se me va un poco de las manos y sé que tengo que dejarlos y empezar a conocerlos más, saber quiénes son sus amigos, a dónde van, si hay un adulto ahí, dónde acá sí puedes ir, acá no, y estar más que nunca ahora más cerca, aunque no estar pegada, pero en comunicación, en la relación con ellos. Uh-huh. Es importante todas esas recomendaciones que estás dando y particularmente en resumen, yo creo que una de las cosas que hemos hablado es que haya conversación entre mamá e hijos. Que haya tiempo también de diversión. Sí. Que haya abrazos, besos, o sea, que haya ese tacto, ese tiempo de verdad de mimarse, sí. Para fomentar esa buena relación. También el tiempo de intimidad con Dios, que las mamás puedan fomentar sí. Ese tiempo de búsqueda con el Señor. ¿Qué tú crees? Mira, yo te puedo hablar como mamá con mis hijos. Nosotros tenemos el tiempo, como tenemos diferentes horarios, a veces yo salgo más temprano, el que sale más temprano, por ejemplo, es mi esposo. Entonces, el camino a la escuela, a veces oramos, por ejemplo, para empezar el día. Para nosotros es muy fundamental tener una oración antes de empezar el día, ¿verdad? Así como cuando te vas a dormir en la noche, pero nosotros empezamos nuestro día con una oración, dándole gracias a Dios por este nuevo día. La quisiéramos hacer los 5 juntos, pero no siempre se puede, mi esposo a veces sale muy temprano. Entonces lo que hacemos es que en el camino a la escuela, por ejemplo, nosotros oramos, le damos gracias a Dios por ese día, oramos por cada uno de nosotros, por los trabajos, por cuidar nuestra salida y volver en paz y terminar el día todos juntos. Mi esposo, si lleva a uno, él va orando con el que lleve a la escuela y yo voy con los otros y procuramos tener ese tiempo de oración. O antes de dormir, nosotros tenemos un día a la semana que oramos en general con otros hermanos también y ellos son parte de dar gracias o si tienen alguna necesidad, alguna petición, también tenerlo. Hemos estado haciendo devocionales también, que se hace un poquito más complicado. No te digo que hacemos devocionales todos los días, pero sí lo hemos estado haciendo, tener un pequeño devocional. O también lo que se habló el domingo en la iglesia,
lo compartimos, qué aprendiste o qué entendiste o qué se le quedó algo y cómo ellos pueden llevar eso a su vida diaria, ¿verdad? Es muy importante tener ese tiempo de comunicación y de relación buscando de Dios, compartiendo, ¿verdad? Porque es muy importante nosotros enseñar a nuestros hijos que ellos tienen que poner a Dios por sobre todas las cosas y estar diariamente con Él. Aunque no tengas el tiempo de tal vez estar en tu cuarto y orar o leer la Biblia, pero tú puedes en tu espíritu, en tu mente, puedes estar orando o alabando. Hay muchas formas y eso le enseñamos a nuestros niños y procuramos y esperamos en Dios que ellos lo sigan haciendo cuando ellos ya sean padres, ¿verdad? Sean adultos. Qué bueno, bien importante. Me dicen que hay unos mensajes por ahí en Facebook. Vamos a ver para saludarlos. Un super programa. Saludos a la doctora Sandra Tops. Gracias por estar ahí conectada con nosotros. Y ella misma nos manda saludos, así que muchos saludos a la doctora. Gracias por estar ahí conectadita con nosotros. Y bueno, se nos terminó el tiempo, Inés, así que gracias por compartir. Yo creo que todas estas recomendaciones son fundamentales para que podamos fortalecer las relaciones con nuestros hijos y que podamos ser de bendición, ¿verdad? Y que cada una de las madres, si no han tenido buenas relaciones con sus hijos, o si eres un hijo y no has tenido buena relación con tu madre o con tus padres, hoy es un buen día para reconciliarte con ellos, ¿verdad? Porque el Señor quiere que vivamos en paz. Y si no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, también hoy es el día de regresar al Padre. Así que te dejo con eso para que regreses, ¿verdad? Y tengas una relación tanto con tus padres y con el Padre Celestial. De esa forma llegamos al final de nuestro programa y les invitamos a que nos sintonicen el próximo viernes en un programa más de Transformando la Familia. Dios les bendiga.